Y hermano, buenos días, Dios les bendiga. Feliz año a toda la iglesia. Para mí es un gozo, un placer, un privilegio de poder estar acá en esta mañana acompañándoles. Como vio por allí, bueno, está el pastor José Luis. Teníamos años que no estábamos por estos lados juntos, por lo menos. Ya buen rato que pasamos, incluso ya teníamos entre él y yo 5 años que no nos veíamos, y por eso para mí es un gozo pasar acá con la familia. Tengo tiempo ya realmente aquí, no tiempo, casi ya voy a cumplir un mes aquí en Venezuela, Caracas, y no es culpa del pastor Moisés que no haya pasado, más bien al contrario, me dijo de hace rato que viniéramos, ¿verdad? Pero le dije, bueno, dame un espacio, pasarla con mi familia. Una de las razones que he viajado, pues la salud de mi mamá, entonces es la razón por la que no había venido, pero le dije, te caigo por allá la primera semana de enero, allí 2024. Así que bueno, doy gracias al Señor que nos permite el poder estar por acá, compartir allí, especialmente ahora con la familia, mis sobrinas que andan por allí, verlas grandes ya, a mis hermanas. Y bueno, doy gracias a Dios por el privilegio que nos has dado, a ver a los varones, a Samuelito, a Steven, Sebastián, y bueno, y sobre todo ver a mi hermano. Yo sé que ahorita hace ratico, bueno, estaban con el tema de quién era. Algunos nos conocen porque somos de la vieja escuela, ¿verdad? El pastor José Luis y a mi persona, pero hay otros que no nos conocen. Bueno, algunos me saludaron creyendo que era él, pero yo estoy acostumbrado. Si usted vio que yo lo decía, está bien, no se preocupe, ¿verdad? Por el parecido. Doy gracias a Dios también, bueno, agradezco al Señor por gente que ya en la vieja escuela que uno, bueno, ha visto, la hermana Orfelina por aquí, nuestra hermana Betty, siempre he dicho, bueno, que allá hay que inmortalizarla, a ellas dos, ¿verdad? Ya tienen tiempo, años en el ministerio. Bueno, conozco al pastor Moisés desde niño, nos conocemos desde niño, llegamos a la iglesia allí, esos son los hermanos que nos regala la vida. Doy gracias a Dios por esos hermanos que nos da la vida. Terminamos nuestros estudios teológicos en Perú, allí en Arequipa, Perú. Bueno, allí venimos a Venezuela y agarramos caminos, ¿verdad?, distintos. Así que bueno, doy gracias a Dios por la vida de él, de su esposa, seguimos orando por su esposa, allí en Rosaida, por sus niños. Bueno, que Dios le siga bendiciendo a él, a la familia, y que sigan creciendo en el Señor, que es el propósito principal. Así que bueno, hermanos, sigamos unidos en oración. Saludo al pastor Julio, ¿verdad? Sé que anda ahora de viaje, pero posiblemente quizá ve los videos, ¿verdad? Por ahí se conectará, quizá ve la iglesia. El pastor Moisés me decía que bueno, yo siempre ando pendiente un poquito del tiempo. Él me decía, bueno, comienza enero, y como comienza enero, no te preocupes, son 2 a 3 horas. A ver, ya, vamos a poner aquí ok, no, estoy bromeando, ¿verdad? Antes que se nos levantemos, hay gente que tiene hambre. Dice, pastor, usted si quiere seguir, él dice amén, pero cuando llega el tiempo, dice, usted quiere seguir, va, dele, pero nosotros nos vamos. Así que, allí, bueno, hermanos, una vez más agradecido al Señor por el tiempo, por el espacio, y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a nuestras Biblias. ¿Saben? Sigan orando entonces por el pastor José Luis, que está en Caicara del Orinoco. Allí en Caicara del Orinoco no voy a tener el tiempo para ir. Y Caicara está en Puerto Ayacucho. Yo estoy más perdido ahorita allí en los lugares. Puerto Ayacucho, está en Puerto Ayacucho, está Amazonas, donde yo estuve un tiempo. Está echándole ganas. La iglesia me alegra que la iglesia ha crecido bastante. La iglesia de Puerto Ayacucho, la obra que él lleva allí con su esposa, con la familia, de gran bendición. El que la obra crezca, y ese es el propósito principal. Si bien es cierto, el pastor comentaba ahorita de que hay mucha, ¿verdad?, en nuestras iglesias prácticamente hay anorexia espiritual. Hace poco, antes de venir, predicaba un sermón llamado Autopsia a una iglesia muerta, enfocado en lo que es Apocalipsis, capítulo 3, porque nuestras iglesias están muriendo de una u otra manera. Necesitamos una iglesia viva en el Señor, amén, que la iglesia crezca, que nuestras iglesias sean una iglesia de impacto a la sociedad, a pesar de, Dios me ha permitido trabajar. Ahorita estoy trabajando en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, mi esposa en esta oportunidad no pudo venir, tengo 2 hijos, una niña, la niña se llama Lael Alejandra, está allí, ya tiene 5 añitos allí, el niño, algunos de ustedes lo conocieron, Lemuel José, ya tiene 10 años, así que bueno, oren por él, por ellos, por mi esposa. Bueno, Dios nos permita seguir adelante. Trabajamos de forma independiente allí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La iglesia se llama la Iglesia Bautista El Faro, Así que oren por nosotros, le agradecemos por eso, y que podamos seguir unidos, hermanos, sirviendo al Señor. Vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias, al libro de Jueces, y vamos a ponernos de pie por última vez allí en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2. Versículo 6, en el libro de
En el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. Lo vamos a leer de esta manera. Yo leo el primero, usted el segundo, y así yo el tercero, el cuarto, y todos vamos a leer junto el verso 10. Vamos a leer, yo comienzo con el verso 6. En Jueces, capítulo 2, versículo 6, dice así la palabra de Dios: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Todo? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Leemos todo junto el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estamos en tiempos difíciles, tiempos complejos, un tiempo complicado por esta generación. Y el tema de esta mañana es la última generación. Es la cual estamos viviendo y vamos a ver 4 tipos de generaciones en este tiempo. Si nuestras iglesias están muriendo, hay un culpable. Hay culpable. Queremos echarle la culpa a esta generación, pero hay que revisar qué ha pasado. ¿Qué pasó con nuestras iglesias? ¿Qué pasó con los siervos? ¿Qué pasó, verdad, con el trabajo a la obra del Señor? Es un hermoso pasaje para reflexionar acerca de esta última generación. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias, mi Dios, por el gran privilegio que nos da de poder servirte, de poder seguir adelante. Mi Dios, quítame a mí en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, instruyendo nuestros corazones. Gracias por tu fidelidad. Realmente yo no soy quien, mi Dios, y gracias por este privilegio más bien de poder enseñar tu palabra. Te dejamos, mi Dios, esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar allí, hermanos, a su asiento, ¿verdad? En el libro de Josué, interesantemente, comienza el versículo: porque ya Josué había despedido el pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Eran los últimos tiempos y los últimos días de Josué. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Hermanos, todo comienza y todo radica que ahí tenemos un gran problema con esta última generación. Y el problema radica, mis estimados hermanos, es que no estamos dejando un legado. El problema de esta generación es que nos está dejando un legado. Porque cuando revisamos qué pasó con esta generación que se levantó después y revisamos hacia atrás cómo es que se levantó una generación que no conocía a Jehová, hay que examinar porque estuvieron a Moisés primero. Pero cuando usted lee, mis estimados hermanos, el libro, vaya allí al libro de Josué, Josué capítulo 1. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: había muerto Moisés, y gran título para la lápida de Moisés, siervo de Dios. El mismo Dios llama a Josué, hermanos, y ciertamente le va a dejar indicado algunas cosas. Y dice el versículo 2, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Pero el verso 5 le dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo que tú y yo conocemos. Allí le dice, verdad, que nadie le haría frente. Pero allí el versículo nos dice, el versículo 6, esfuérzate, dice ¿qué?
valiente. Hermanos, algo que se está perdiendo es ser fuerte en el Señor, ser valiente en el Señor. El que usted como cristiano, hermano, de buen testimonio, que no le dé vergüenza decir que es hijo del Señor. Hermanos, ahí el versículo, Dios dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás allí, dice la palabra de Dios, a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a su padre que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Por segunda vez, al primero le dice esfuérzate y sé valiente. Lo segundo es esfuérzate y sé muy valiente. Y hay que ser bien valiente en esta generación. Hay que ser muy valiente en este tiempo. El Señor le dice a Josué: ahora no solo esfuérzate, tienes que ser muy valiente. Y la razón es la siguiente, dice el verso 7: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermanos, Moisés dejó allí la ley que el Señor ciertamente le había dado, pero Moisés ya había mandado, ya había dejado un legado al pueblo. El legado, la palabra legado allí, hermanos, es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padre a hijo. Es decir, usted, hermano, da un aporte a esta generación, y este es a nuestros hijos. Ahí vamos a ver, hermanos, que Moisés dejó su legado, y el legado que deja Moisés, la importancia de la presencia de Dios en la vida. Hermanos, ese fue el legado de Moisés, que la gente entendiera la presencia de Dios, porque Moisés siempre tuvo comunión con Dios, siempre estuvo allí, hermanos, aferrado a hablar con Dios, o sea, hablaba cara con Dios. Cuando vemos la vida de Moisés, era una unión entre Dios y él, comunión, cosa que se está perdiendo, la comunión con el Señor. Ya no hay respeto en las cosas espirituales, ya no hay esa presencia de Dios en los padres allí. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que había dejado a Moisés al pueblo. Pero vean bien el versículo, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por tercera vez. Hermanos, 3 veces se repite allí. Esfuérzate, sé valiente. Hermanos, cosa que debemos estar trabajando en nuestras vidas es esforzarnos a servir al Señor. El que usted se anime a servirle, a alabarle, glorificarle. El ser valiente en estos tiempos que se está levantando tantas cosas, ¿verdad? Que si hoy en día el feminismo, la homosexualidad, el que usted esté, ¿verdad?, de acuerdo con eso, estamos luchando con esta generación. Dice la palabra de Dios, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. La promesa de Dios para Josué. Ahí, hermano, Josué tuvo esa promesa de parte del Señor. Estaría Dios con él. Ahí él solamente tenía que esforzarse y ser valiente. Sin embargo, vea lo que dice el mismo capítulo 1 de Josué, versículo 13. Lo recuerda Josué ahora al pueblo. Vea lo que dice ahí mismo Josué, capítulo 1, versículo 13. Acordaos de la palabra de quién. Ve interesante, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Si algo se recordó de Moisés, es que era siervo de Dios. Que usted, si alguien va a recordarle que sea que usted sierva de Dios, que usted es siervo de Dios. Y dice allí, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ahí Josué comienza a hablar con el pueblo y le está recordando el legado de Moisés, lo que Moisés había hablado. Pero me encanta, mis estimados hermanos, la respuesta del pueblo con Josué. Y vean lo que dice allí en Josué capítulo 1, versículo 16. Josué capítulo 1, versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Hablaba el pastor Moisés a primera hora acerca de la obediencia. Y qué bonito estar a la orden. Ese era un dicho que se tenía en el seminario, el obedecer con buena actitud. Porque, hermano, de nada sirve obedecer pero con mala actitud. Si no, no se hace. Dice el versículo allí, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Versículo 17, de la manera que obedecimos a ¿quién? En todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con ¿quién? Con Moisés. Hermanos, ve interesantemente, el pueblo le demanda a Josué, lo único que le pide a Josué es que el Dios de Moisés, la presencia de Dios que estuvo en Moisés, también esté con ¿quién? Con Josué. Eso fue lo único. El pueblo allí le dice así la palabra de Dios: de la manera que obedecimos a Moisés en todas estas cosas, te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a su palabra,
en todas las cosas que le mande, que muera solamente, ¿qué, hermanos? Ve interesante lo que demanda el pueblo. Esfuerzo y ¿qué? Y valentía. Lo único que el pueblo está pidiendo es esforzarse y ser ¿qué? Valiente. Hermano, es interesante, el pueblo lo único que le está pidiendo, demandando a Josué, mira, si bien es cierto que te pido a ti que la presencia de Dios te acompañe, que así como Dios estuvo con Moisés, esté contigo. Y hago paréntesis, a mis estimados acá, porque ciertamente nuestra iglesia, verdad, Bautista, Filadelfia, ha entrado en una etapa de transición, en donde, verdad, como el pastor ha dejado el pastor Moisés, qué bonito, verdad, el que usted ahora pueda estar aquí sirviendo al Señor. Pero si algo usted puede demandar del pastor Moisés, no es que sea igual al pastor Julio, no que haga las mismas actividades del pastor Julio, que no venga, verdad, ay, es que no es igual, ay, que no se parece, ay, que yo quiero el pastor. No, mis estimados hermanos, lo único que usted va a demandar de este siervo es que la presencia de Dios le acompañe. Amén. Que sea lo único. No es que se parezca, hermano, en ninguno, en el Antiguo Testamento o el tiempo realmente del trabajo de Josué, no vemos al pueblo recordarle a Moisés, ay, que no eres igual a Moisés, a Moisés, ay, Josué, tú no haces, no, lo único que el pueblo pidió es que la presencia de Dios te acompañe. ¿Cómo está su vida espiritual? Que la presencia, que sea un siervo enfocado en las cosas espirituales. Porque es una de las razones por las cuales estamos perdiendo a los pastores. Su comunión con Dios. Los pastores alejados de las cosas del Señor. Porque no se le está exigiendo que la presencia de Dios esté con él. Por eso hoy en día la fama en algunos pastores. Lo interesante, el versículo le dicen a Moisés y que el legado era ese, la presencia de Dios te acompañe. Porque si algo vimos del profeta Moisés, es la presencia de Dios. Ahora esto se lo va a recordar Josué, porque Josué también dejó un legado. Ya que ellos le dijeron, bueno, y si no obedecemos, que muramos. Si nosotros no obedecemos tu palabra, que muramos entonces. Ahora el pueblo se va a encontrar en un conflicto y Josué le va a recordar esta palabra. Vea lo que dice allí en el libro de Josué, capítulo Josué capítulo 20. En el libro de Josué capítulo 20. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24. Dice así la palabra de Dios en Josué capítulo 24. Josué 24, versículo 14, contexto. El pueblo de Israel se había desviado, se había desenfocado. El pueblo de Israel estaba otra vez con sus dioses paganos. Pero ellos le habían dicho a Josué ciertamente que la presencia de Dios le acompañe. Ahora ellos se encuentran en un conflicto y Josué los va a llamar a capítulo. Ahora dice el versículo en el capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Ahora pues, teme a Jehová y servirle. Está Josué hablando con el pueblo y le dice, ahora pues, temer a Jehová y servirle. ¿Con qué, hermano? Y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servir a quién? Porque el pueblo se había desviado. Ahora Josué, hermano, y eso es valentía, reunir a una congregación, hermanos, que podían apedrearte, a una congregación que estaba en desacuerdo, a una congregación que había ido a los dioses paganos y llamarles a capítulo para que ellos sirvieran a Dios. Y le dice, no solo servirle, tienes que hacerlo con integridad y con verdad. Ahora Josué, mis estimados hermanos, con mucha convicción les dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y quién. Convicción firme. El legado de Josué fue, no sé qué van a hacer ustedes. Si ustedes, verdad, saben que Dios existe, ustedes han visto la mano de Dios. Ahora, si ustedes quieren irse a sus dioses paganos, si ustedes quieren hacer lo que se les da la gana, si ustedes quieren, verdad, irse atrás de los amorreos, de sus dioses, está bien, no, verdad, no es lo que tienen que hacer, pero yo quiero que ustedes sepan que mi casa y yo serviremos a ¿quién? A Jehová. Hermano, Josué se paró firme, tenía convicción. Por eso, desde Moisés hasta los últimos que mueren, pasaron 4 generaciones. La primera generación, hablando de Moisés, muy bien. Josué, muy bien, dejó un legado. Servicio e integridad dejó Josué.
servicio e integridad. Moisés, presencia de Dios en tu vida. Josué, servicio e integridad. Pero veamos allí, mis estimados hermanos, volviendo a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 7. En el libro de Jueces capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra de Dios. En el libro de Jueces capítulo 2, verso 7. Ve interesante, Jueces 2, 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de ¿quién? O sea, Josué lo estuvo allí. No se me van a desviar. El pueblo sirvió a Jehová en todo el tiempo de la vida de Josué. Dice la palabra de Dios, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de ¿quién? Que él había hecho por Israel. La mano de Dios acompañó a Josué. Dice la Biblia que ellos vieron la obra, no de Josué, no de Moisés, la obra de Dios. Que en eso, hermanos, radica todo. Que Dios esté, que la presencia de Dios esté con nosotros, que nosotros sirvamos al Señor. Pero dice el versículo allí, la palabra de Dios dice, el versículo 8, pero murió ¿quién? Murió Josué. Y hermanos, allí comienza un legado. Cuando alguien muere, ¿qué legado ha dejado? ¿Qué legado hemos dejado? Moisés murió y dejó la presencia de Dios. Enseñó acerca de la presencia de Dios en la vida, lo importante que era. Josué murió y dejó lo importante de servir al Señor con integridad. Pero dice el versículo, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinac-Será, en el monte de Efraín, en el monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida, ¿a quiénes? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Grave, 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 grave. ¿Cómo es que se levanta otra generación? Que dice la palabra de Dios que si bien es cierto la obra, ¿verdad? La maravilla, pero esta generación que se ha levantado, dice la palabra de Dios, que no conocía a Jehová. Mejor dicho, no querían conocer de Dios. Esta generación que ha muerto no conocían al Señor, y grave aún que no conozca la obra de Dios, porque es nuestro, hermano, responsabilidad enseñarle a nuestros hijos, a esta generación, que hay un Dios grande, maravilloso, que contesta oraciones, que hay un Dios bueno, hermano, allí, a enseñarle que Dios existe. ¿Cómo es que se levanta esta generación que no conocía a Jehová? Y era la generación más perversa. Fue la generación, hermano, más inconstante. La última generación. Hermanos, ¿de quién fue la culpa? Déjame decirte que parece que es de la tercera generación. Porque si yo llevo desde mi abuela hasta hoy en día, mi abuela, mi madre, yo soy la tercera. Mis hijos pasan a ser la cuarta generación mía. Pero si yo no le enseño a mis hijos, no les dejo un legado, entonces que se levanta esa generación que hoy en día tenemos, que no quiere nada con Dios. Que no quiere nada con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Ya dice lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Ya si la palabra del Señor dice así, Proverbios capítulo 30, versículo 11. Proverbios capítulo 30, verso 11, dice así la palabra de Dios, Proverbios 30, 11. Hay generación que, ¿qué, hermanos? Hay generación que maldice a su padre, ¿y qué, hermano? Pregunto, ¿estamos en este tiempo? Hay generación que maldice a sus padres y a su madre no bendice. Hermano, hay generación, esta generación es la que anda maldiciendo, la que le dice a tu padre te odio, la que le dice a sus padres no te aguanto, la que le dice a tu padre déjame en paz. Esta generación que tenemos, que maldicen a sus padres, que le tiran la puerta en la cara a sus padres, que hablan mal de sus padres, que menosprecian a sus padres. Hay generación que maldice a sus padres. Ahora yo le hago una pregunta, ¿de quién es la culpa? Porque esta es la generación, hermanos, que yo mire, hacen unas cosas. Cuando nosotros le levantamos la voz a nuestros padres, todavía estuviéramos recogiendo los dientes, ¿sí o no?
todavía estuviéramos recogiendo los dientes. Cuando nosotros le levantábamos la voz o nos metíamos en conversaciones ajenas. ¿Cuándo? Pero esta generación, hermano, maleducada. Mire, hace poco entraba el ascensor y entró un niño y según la regla del ascensor no puede entrar más de 5 personas. Y entró y se le metió a un adulto y todavía le decían, pero es que mira, son 5 y tienes que esperar tu puesto. Mira, le miró con una cara como eso no es problema tuyo. Esta es la generación que tenemos. ¿Por qué? Porque esta generación que está, hermano, es culpa nuestra realmente. Porque son los que maldicen, son los que hablan, son los que insultan. Y los padres no sé qué pasó con nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Mire, hoy en día, no, el muchacho, hoy se le diagnostica que si es, no, el niño es autista, no, el niño hay que llevarlo al psicólogo. Tú sabes, y yo sé cuál era el psicólogo nuestro. Y el psicólogo lo lleva, ¿verdad?, a que se siente en una silla y le diga, suelta lo que tienes. Y llega el muchacho, ¿qué tiene? Dilo, suéltalo. Yo odio a mi papá, yo odio a mi mamá, suéltalo, dilo. Y el muchacho, lo odio. Y si quieres desahogarte, rompe la silla. Y el muchacho se ¿te desahogaste? Sí, estoy liberado. Ay, hermano. Pero esta es la generación que se nos ha mal enseñado. Y esto hoy en día en la psicología, y ojo, no tengo nada en contra. Pero eso, ¿verdad? Del niño, déjalo ser, suéltalo, hay que dejarlo. Y tú tienes que ser ese amigo de tus hijos. Amigo. Por eso es que yo escucho a veces a mis sobrinas jugándose entre ellas. Amiguis, ¿qué tal? ¿Por qué las amigas son así? No me llamaste, amigui. Ahora, dile a tu mamá y, ¿verdad? Le hablan así. Pues, entonces ahora, ¿verdad? Los hijos creen que su mamá o su papá son sus amigos. Y como creen que son sus amigos, le faltan el respeto. No somos amigos, somos padres. Y después amigos. Primero somos padres. Porque la confianza. Entonces una falta de respeto hoy en día. Pero ¿de quién ha sido culpa? Nuestra. Porque los muchachos les vas a regañar y... Cuando nosotros en un momento hablábamos, nuestros padres, y le miramos fijamente a los ojos. Uno siempre... Ahorita no, y vamos a ver en la segunda generación. Pero esta es la generación que maldice a sus padres y a su madre no bendice. Falta de respeto, pero ha sido culpa nuestra que lo hemos permitido. Hace poco fui a una reunión de unos padres, me llamaron pastor, necesitamos conversar. Miren, la niña, y te voy a decir una cosa, por eso es la responsabilidad. Y creo que criar a hijos creyentes, mire, es bien complicado. Porque el inconverso, bueno, dicen que su papá es inconverso y se va a portar como tal. Pero la culpa es nuestra por el mal testimonio. Que los hijos van creciendo. Ah, mi papá es hipócrita. Ah, mi mamá es hipócrita. Y verá a la iglesia. Porque te escucha hablando mal del pastor en la mesa y hablas, insultas, maldices. Pero después llegas a la iglesia, hermano, Dios te bendiga. ¿Tú crees que los hijos no se dan cuenta? La hipocresía allí está. Y dice allí, ¿verdad? Y fui a una reunión, mire, y de padre cristiano, donde quería ella, la persona, apuñalar a su papá. Mira hasta dónde hemos llegado. Y lo miraba con una cara de odio. Y yo hablaba, mire, y eso se transmite en la iglesia. Porque cuando uno hablaba con un jovencito, con respeto, el pastor está hablando. Por eso el pastor puede estar hablando y tú llamas a reunión a un joven hoy en día, un joven, necesito hablar contigo, ven acá, vamos a conversar. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó de qué? Mire, si te pueden dejar hablando solo, te dejan. Porque es esta generación. Hay generación. Y esta es la última. Vea la segunda generación, dice así la palabra de Dios. Ve allí. Hay generación que maldice a sus padres y a su madre no bendice. No tengo el tiempo. Pero hermanos, en el libro de Deuteronomio, ¿sabe qué hacían con esta generación, con estos hijos rebeldes? Los sacaban y lo apedreaban. Ay, la gente decía, mi hijo es rebelde, malo. Mire, gracias a Dios se cambió la ley porque estuviéramos sin hijos hoy en día. Pero en aquel tiempo, ¿sabe por qué había obediencia? Porque el hijo desobediente, según la ley,
los padres lo sacaban y lo apedreaban. Ellos decían, muchacho borracho, ¿verdad? Malo. La gente lo botaba. Vemos allí la segunda generación. Para el versículo allí, los hermanos que estén anotando, es el del libro de Deuteronomio 21:18. En Deuteronomio 21:18, leemos rapidito, hermanos, allí. Deuteronomio 21:18, el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio 21:18. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de ¿quién? De su madre, ni a la voz de su padre, y habiéndole castigado, no lo obedeciere. Ve interesante. Si aún después que le castiga, le disciplina, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Es glotón y qué, hermano? Y borracho. Está hablando de alguien grande. Entonces todo el pueblo de su ciudad lo apedrará. ¿Y qué iba a pasar, hermano? Morirá. Así eran en aquel tiempo. Por eso la obediencia. Un día los padres se desvelan, los muchachos salen, no dicen a dónde van, se les escriben. Miren, es interesante que hay padres que le escriben a sus hijos y los hijos los dejan en visto. No molestes. Y hay padres allí asomados en la ventana, allí en la puerta, que en donde está, que no ha llegado, y todavía llega el muchacho, ¿verdad? Y el padre allí angustiado, ay, ¿dónde estabas, hijo mío? Ay, estoy angustiado por ti. Ay, mami, deja el fastidio. Vive tu vida. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero en este tiempo no. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo a eso lo sacaban, decían, este sí es un sinvergüenza, y la gente lo apedreaba. La gente lo apedreaba. Pero estamos en la última generación. Por eso dice Proverbios, capítulo, la segunda generación allí. Proverbios, capítulo 30. El libro de Proverbios, capítulo 30. ¿Dónde estamos? Salmos, Proverbios, capítulo 30. Libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Dice así la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 30. Versículo 2. Proverbios 30, 12. Hay generación que maldice a su padre y a su madre y no bendice. La primera generación. La segunda generación. Hay generación limpia en su propia, ¿qué, hermano? Opinión. Esta es la generación ignorantes y borregos, que no escuchan el consejo. Limpia en su propia opinión. Mire, es difícil hoy en día darle un consejo a un muchacho. Perdemos el tiempo. Porque tú hablas con ellos, hermano, ¿verdad? Y como dice uno, criollamente le entra por aquí y sale por acá. Y tú estás hablando con ellos y ellos creen, ¿verdad? Este ya pasó de moda, ¿verdad? Que no sabe lo que está diciendo, estamos en otra época, esa era tu época, yo tengo la mía. Mire, difícil. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos un legado de obediencia, de respeto. Por eso me alegra todavía jóvenes que tienen ese temor, primeramente a Dios y a sus padres. Que papá está hablando, que mamá está hablando, sí mamá, sí papá, está bien. Ahora, ¿eso por qué? Porque, hermanos, llevaron disciplina desde pequeño. Fueron corregidos desde pequeño. Porque son entonces los que llegan a la iglesia y son falta de respeto con cualquiera. Mire, hermano, decía algo, si un hijo no respeta a su madre, a sus padres, no respeta a nadie. No pierda tiempo. Pero muchas veces la imagen de ese muchacho es la misma de los padres, que son falta de respeto. Entonces, ¿de dónde salieron? Esta segunda generación que dice la Biblia, dice, hay generación limpia en su propia opinión, los borregos. Son estos de hoy en día, hermanos, que no tienen dominio propio. Sale cualquier cosita, me reí hace poco porque vi algo que según la moda era Merlina. Las chicas se dejaban crecer las crinejas y vestidas de negro. Pero Merlina no duró mucho y salió Barbie. Ahora no es las crinejas, sino la camisa. ¿Cuál fue la que usaron ustedes? Rosada, la camisa rosada. Y cualquier cosa copian. Cualquier cosa copian. Por eso los muchachos hoy en día, ¿verdad? Que todos los pantalones abajo y andan con vestidos todos
y el cabello todo. Nosotros en ese tiempo, bueno, era alguien los pantalones así pegaditos, bueno, eran tiempos viejos, ahora parece que se actualizó. Pero dice la Biblia allí, esta generación, hermanos, limpia en su propia opinión. Y para ellos dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Los muchachos de hoy en día no quieren escuchar el consejo de sus padres. No quieren escuchar el consejo de sus padres. Le vale lo que sus padres digan. Pero eso es culpa nuestra. La tercera generación. Porque si yo enseño lo que a mí me enseñaron, entonces nuestros hijos van creciendo. Por eso, hermanos, vergüenza. Hay muchachos que pasa uno, mire, que usted ve, que entran entran, hermanos, allí a un supermercado y quieren un juguete y se tiran y gritan. ¡Ah! Es más, peor aún, hay padres que tienen controlados a sus hijos con esto. Que el muchacho está, ¡ah! Y el papá, ya, suelta el teléfono, amor, saca el teléfono, amor. Y él, ya, aquí está Peppa Pig. Controlan a los hijos con el teléfono. Yo, hermano, ¿cuándo? En nuestro tiempo. ¿No te querías quedar tranquilo ya que llegamos a la casa? Mire, buen paletazo y se le quitaba la malcriadez. Hoy en día el muchacho, hay padres, hermanos, que tienen que llevarle un teléfono aparte y están preocupados, el niño ya no se mueve y quédate tranquilo, ya va. Para enseñarnos el abecedario. Eran duros. Y si no te la aprendías, pero bueno, aprendimos de una u otra manera. Hoy en día los niños tienen hasta acá. Salió la A, no sé a dónde está. Salió la I. Sobre todo los abuelos, ¿verdad? Que uno dice, ¿de cuándo? ¿Por qué? Porque hay generación limpia en su propia opinión. Primera generación que maldice a sus padres y a su madre no bendice. Segunda, limpia en su propia opinión. Tercero, dice así la palabra de Dios, la tercera generación. Hay generaciones cuyos ojos son ¿qué? Son altivos y cuyo párpado están levantados en alto. Estos son los arrogantes. Los que, hermanos, esta generación altiva, la que son orgullosas, que tú no le puedes enseñar nada porque ellos se la saben todos. Y hermanos, Dios algo que le molesta es una persona arrogante. Dios da honra ¿a quién? A los humildes. Pero dice la palabra del Señor allí, esta generación, dice la palabra de Dios allí, generación cuyos ojos son altivos. Miren lo que miran por encima. Alguien está hablando y se mete y eso no es así. Porque yo sé, ellos son los que se la creen todas. Son arrogantes y altivos. Y hermanos, Dios aborrece, dice mismo Proverbio, ahí Proverbio capítulo 6 dice, ¿verdad? Que 7 cosas aborrece Jehová. Y una de ellas es los ojos, ¿qué? Altivos. ¿Sabes cómo mira la rebeldía de un muchacho? En sus ojos. Que tú estás hablando con ellos y están como que... Tú, pastores que hoy en día, mira, muchacho, no tomes esta decisión, esa muchacha es mal, oye, no te va a servir. O ese muchacho tú lo ves, ese muchacho... Y te dice, ese no es problema suyo, yo soy el que me va a casar con él. Y te mira. Ya no hay. ¿Quieres ver a un muchacho altivo? Mira sus ojos. Te miran así. No hay humildad en ellos. Primera generación, la que maldice a su padre y a su madre no bendice. La segunda generación, que la tenemos hoy en día, limpia en su propia opinión. Tercera, dice la palabra de Dios, los altivos, la generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados, ¿en qué? En alto. Por eso, ¿cómo te miran? Mire, tú quieres ver la rebeldía de tus hijos, de nuestros hijos, es cómo nos miran. Que tú le mandes a hacer algo y te miran. Porque algunos tienen rebeldía pasiva. Que tú le mandas a hacer algo, y sí, papi, como decía el pastor ahora. Sí, yo lo voy a hacer. Pero así. Incluso, por eso de generación que hoy en día sus padres se voltean y comienzan a hablar de ellos. Viejo fatiga.
fastidioso, estás viejanoso. ¿Hasta cuándo va a molestar? Cuarta generación, y con esto voy terminando, dice así la palabra de Dios. Cuarta, hay generación cuyos dientes son espada y son mulas cuchillos, para devorar a quienes y a los menesterosos de entre los hombres. Las sanguijuelas tienen 2 hijas que dicen que esta última generación son los que no son conformes, los inconformistas. Todo quieren que se le compre, todo quiero que me dé. Son los que absorben a sus padres, que tienen algo y lo quieren. O sea, tienen zapatos y no me importa ese zapato, quiero otro zapato. Tengo una camisa, no me gusta esa camisa, yo quiero otra. Papi, cómprame este juguete. Papi, yo quiero. Son sanguijuelas. No están conformes con nada. Hermanos, son allí, mire, que desangran a sus padres. Esta generación, la última generación. Hermanos, ahí tienen, mire, es interesante que hoy en día estos muchachos tienen, hermanos, lo que tú y yo no tuvimos en su tiempo, televisor allí, ¿verdad? Y ahora con canales, 1000 canales, ¿verdad? HD y no sé qué más. Tienen el teléfono, tienen la tablet, tienen un juego video, tienen todo. Y tú los escuchas decir, estoy aburrido. Tú todavía escuchas decir a ese muchacho, estoy aburrido. Que eso, hermano, de jugar metra, ¿verdad? Allí, trompo, se alía a jugar. No, eso. Hoy en día antes llamaban a uno, ¿verdad? Pegaba el grito la mamá. En este caso voy a poner mi nombre. José. Porque uno se iba a jugar pelotica de goma. No salía de la casa a jugar. Pero el muchacho no quiere ni salir. Antes era porque los padres pues, llamaban para que viniesen. Pues se la pasaban jugando afuera. Pero esta generación, hermanos, son sanguijuelas. Mire, consumen a sus padres. Dame, yo quiero zapatos nuevos. Pero papi, ahorita no tengo, deja que yo cobre. No. Y ponen a sus padres, hermanos, a endeudarse. Y tienen un teléfono y ya ese teléfono pasó de moda, mami. El teléfono el último que salió. El que tiene mi amiguito, el que tiene mi amiguita. Quiero ese. Pero ¿sabe quién es la culpa? Nuestra. Que salimos corriendo a comprárselo. Él quiere eso, sí, papito, cómpraselo, damos rapidito. Quiere el otro, llámale, yo se lo doy. Padres endeudados que a veces no tienen ni cómo pagar, porque sus hijos los han consumido. Quiero que me compre, quiero que me dé, yo quiero esto también, dame esto, dame lo otro. Y algunos, miren, como estamos en esta última generación, malagradecidos. Le compras unos zapatos y después ves tirados los zapatos por allá. No, eso ya. Uno, para que me den un par de zapatos, era una bendición. Era una bendición. Aprendimos a valorar la comida. Aprendimos a valorar la ropa. Esta generación está difícil. Porque ellos saben que tienen un banco en casa. Que cuando ellos quieran, van a consumir. Esta es la última generación. Todo por culpa de la tercera. Murió Moisés, murió Josué, murieron ellos y se levantó una última generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible que tengamos jóvenes que no quieran nada con Dios hoy en día? Que rogamos para que vayan a la obra. Los muchachos en mis tiempos querían ser misioneros. Las muchachas querían casarse con pastores y misioneros, ir a la obra del Señor. Hermanos, había esa pasión por las cosas espirituales. Había esa pasión por leer la Biblia, por llegar temprano, por cantar, por leer, por pasar un tiempo agradable al Señor. Había un tiempo, hermanos, se sentía, si bien en el contexto, un buen avivamiento, ¿verdad? La gente estaba animada y quiero animarle a este año, mis estimados hermanos, que usted se enfoque en el Señor, que aprenda, ¿verdad?, de esto y deje un buen legado para sus hijos, para sus nietos, para estos jóvenes que sirvan a Dios, que amen al Señor, el deseo de estar en la casa de Dios. Que se ha perdido hoy en día. Por un lado entramos y por otro queremos salir. ¿Cuándo va a terminar el pastor? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué el otro? ¿Qué otro servicio? Otra actividad. Pero el pastor. En tiempo sabemos. Y hermanos acá que saben.
No salíamos de una conferencia cuando ya estábamos en otra. Ese deseo y pasión por servir se ha quitado. Pero ¿sabe quién? Ha sido culpa nuestra. Que no hemos dejado y no estamos dejando un legado a nuestros hijos. El que ellos puedan servir al Señor. Que ellos sepan la importancia de la presencia de Dios en su vida. Que ellos sirvan al Señor con integridad. No los estamos dejando. Sino que al contrario, y termino por eso. Estamos permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que estamos renegando de Dios. Dice el versículo que ellos no vieron la obra de Dios que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? Porque ya tú no le cuentas los milagros de Dios en tu vida. ¿Sabe, hijo? Yo estuve enfermo, yo estuve así. Yo estuve mal, hijo. Yo estaba pasando por una situación quizás económica, salud. Hijo, déjame contarte que incluso antes de tú nacer yo pasé por esto. Pero te cuento que mi Dios me ayudó. Te cuento que mi Dios estuvo allí. Por eso es que ellos no saben de la obra de Dios. Porque tú y yo ya no lo contamos. Por eso estamos en la última generación. Vamos a orar. Todo con los ojos cerrados, vamos a orar. Nadie mirando, todo con los ojos cerrados. Cuatro generaciones. Que maldice a sus padres, los altivos, los arrogantes, los sanguijuelas. Revisémonos nosotros esta tercera generación. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Revisemos nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque si algo, y esta empatía que hay en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros muchachos, en esta generación, es culpa nuestra. Revisemos nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos nosotros haciendo mal? ¿Estamos dejando un legado? ¿Qué les estamos enseñando a ellos? Si bien los criticamos, esta generación de cristal, esta generación, y hablamos de ello, pero creo que ha sido culpa nuestra. Revise su corazón, examinemos nuestras vidas y pregúntate, ¿ha sido importante la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás sirviendo al Señor con integridad? ¿Le hablas a tus hijos de las obras de Dios en tu vida? ¿O simplemente vamos a morir y ellos no van a acordarse? Estamos en la última generación. Nadie mirando allí con los ojos cerrados. Yo le voy a pedir al pastor Moisés que termine. Allí con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas.